¿Va a atacar? ¿No va a atacar? ¿Que si vengo? ¿Que si estoy? ¿Que si voy? ¿Que me pierdo? Si usted piensa que el tira y encoge de Trump afecta su estabilidad emocional, quédese tranquilo. Imagínese quienes tienen 10, 25 y 50 millones de dólares en sus cabezas, respectivamente, lo que deben estar pasando. Las últimas declaraciones del presidente Trump dejaron fuera de base más de uno y yo solo me voy a remitir al pasado reciente y sacaremos nuestras conclusiones. Sin embargo, Antonio de la Cruz ha hablado sobre versiones de nuevas operaciones en despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe. Las coordenadas ya están puestas en los misiles, ha sido parte de sus declaraciones. Mientras tanto, el dictador sacaba tiempo para bromear, como si la cosa no fuera con él, haciendo referencia a que Venezuela tiene una bomba atómica. Y sí, la llaman chavismo y es más destructora de lo que se haya visto jamás. Mucho más que Fat Man y Little Boy. Cuando en realidad lo que está haciendo el dictador es enviar carticas, una vez más, pero ahora a Vladimir Putin para blindar sus defensas aéreas. ¿Qué dice dicha carta? Ya se lo vamos a contar. Y es que hasta los demócratas comienzan a entender la naturaleza del régimen que secuestró a Venezuela, porque el senador Mark Warner ha hablado acerca del dictador y hasta criticó las políticas de Biden con respecto a la narcodictadura de Nicolás Maduro. Comenzamos mes y ojalá este sea. Pues de eso y más hablamos el día de hoy, sábado, 1 de noviembre de 2025. Yo soy Augusto Navarro y esto se llama Apolítico. Comenzamos. El 19 de junio de 2025, hace no mucho, Trump rechazó públicamente un reporte del Wall Street Journal que afirmaba que había autorización de planes de ataque contra Irán, afirmando en su red Truth Social que el medio no tenía idea de sus pensamientos sobre el tema. Sin embargo, tan solo 2 días después, el 21 de junio de 2025, Estados Unidos lanzó ataques aéreos contra 3 instalaciones nucleares iraníes que eran clave: Fordow, Natanz e Isfahan. Esto en una operación que Trump describió como un éxito militar espectacular. ¿Significa esto algo especial en clave Venezuela y en las recientes declaraciones del presidente Trump? Nadie podría decirlo con certeza, ni tampoco afirmarlo, ni negarlo. Pero en entrevista con La Noche de NTN 24, el asesor de seguridad Eduardo Hurtado, el consultor de seguridad Hugo Hacha y también el opositor venezolano en el exilio César Pérez Vivas, gran amigo de este canal, analizaron la situación en América tras el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe contra los cárteles de la droga y, por supuesto, sus jefes, nunca podemos dejarlos por fuera. La tensión en la región incrementó con los reportes de la prensa norteamericana que indicaban que existían planes avanzados para atacar objetivos militares dentro de Venezuela relacionados con el narcotráfico, aunque el mandatario estadounidense Donald Trump aseguró que no tiene intención de atacar al país. Claro, no es un ataque al país. Pero ya. Hay informes de que está considerando ataques en Venezuela. ¿Es eso cierto? No. ¿Ya tomó una decisión al respecto? No, no es cierto. Hurtado, quien también es un militar estadounidense retirado, explicó que si va a ocurrir algo, a lo mejor van a utilizar el factor sorpresa, como en Irán. Debemos recordar que en Irán no se anunció. Dijeron que dentro de 7 días vamos a ver qué pasa, vamos a conversar, y a los 3 días atacaron. En el caso de que llegara a materializarse alguna operación, el analista argumentó que los objetivos serían blancos específicos, estratégicos, que tienen que ver directamente contra el narcotráfico o el narcoterrorismo, por lo que, obviamente, descartó ataques a sitios civiles. Por su parte, el consultor de seguridad Hugo Hacha se refirió al alcance de las capacidades militares de Estados Unidos contra el narcotráfico. Y en ese contexto, argumentó que reclasificar a estas organizaciones de crimen transnacional como terroristas de alcance global ha otorgado al Ejecutivo estadounidense todos los medios disponibles para neutralizar o eliminar lo que se considera como la principal amenaza para el país y para la vida de sus ciudadanos. El Cartel de los Soles es una de las organizaciones más peligrosas del mundo, afirmó. A su turno, César Pérez Vivas comentó: los venezolanos deseamos el fin de la dictadura, la salida de Nicolás Maduro, y en ese sentido todos estamos a la expectativa de cómo la comunidad internacional va a lograr que Maduro cese la usurpación y termine una etapa mediante la cual se ha instalado en la fuerza de las armas en el ejercicio del poder.
Y es que varias informaciones publicadas ayer viernes apuntaban que Estados Unidos estaba aumentando aún más el despliegue militar en el Caribe, o que incluso planeaba ya ataques contra objetivos dentro de Venezuela, lo que aumenta el temor a una ofensiva de Washington en contra del régimen de Nicolás Maduro, el temor de los rojos, pese a que el propio Donald Trump negó ayer mismo esa posibilidad. Según periodistas especializados en área de defensa, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ya han desplegado el crucero lanzamisiles USS Gettysburg en el Caribe, a donde habría llegado este viernes desde Norfolk, en Virginia. Se sumaría así entonces al crucero lanzamisiles USS Lake Erie, según indicaron el periodista Dan Lamotte de The Washington Post y el medio especializado The War Zone, que cita fuentes de la Marina de los Estados Unidos. Además, en unos días se espera que llegue ya el portaaviones al Caribe, el USS Gerald Ford, el más moderno y el más importante de la flota estadounidense, que se unirá al resto de efectivos navales que se encuentran frente a Venezuela. Con ello, Estados Unidos pasará a tener 8 buques de guerra, 6 de ellos destructores, además 3 buques anfibios y un submarino en la zona, con un total de 13 efectivos navales, su mayor despliegue desde la Primera Guerra del Golfo en 1990-91, según un estudio del Centro para Estudios Estratégicos Internacionales, el CSIS. Un paso más allá fueron las informaciones de los diarios Miami Herald y The Wall Street Journal, que aseguraron, citando fuentes cercanas al gobierno de Trump, que Estados Unidos se prepara ya para bombardear en cualquier momento instalaciones militares dentro de Venezuela. Los ataques desde el aire podrían ocurrir en cuestión de días o incluso horas, señalaba el diario de acá de Miami, mientras que el medio neoyorquino matizó que el presidente no había tomado una decisión final sobre la orden de bombardeos en tierra para luego reseñar la negativa de horas recientes. La ofensiva busca presionar a Maduro para que abandone el poder, de acuerdo con los funcionarios citados por los medios, que también afirman que el ataque es para desmantelar al cártel de los soles y a sus jefes, así como las redes del narcotráfico en Venezuela. Los potenciales blancos, bajo consideración, son puertos y aeropuertos controlados por los militares que se usan para traficar drogas, detallaba el Wall Street Journal. Pese a todo el ruido mediático, Trump negó ayer que Washington esté preparando una ofensiva militar. El presidente fue preguntado cuando iba a bordo del Air Force One sobre las informaciones publicadas y este respondió: no son verdad. El mandatario no solo desarrolló su respuesta y volvió a dar la misma cuando se le preguntó sobre decisiones militares en contra de Venezuela, una negación absoluta. Pero en cambio, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, fue más contundente al ser preguntado por la intensificación del despliegue, incluyendo el traslado de efectivos al Caribe, que ha dicho: este aumento de tropas es intencional, y continúa, y esperemos que finalmente se disipe y cambie la dinámica en nuestro hemisferio, le dijo a los medios en Kuala Lumpur, donde se encontraba participando de la reunión de responsables de defensa de la Asociación de Países del Sudeste Asiático, la ASEAN. Obviamente no voy a entrar en detalles sobre por qué las tropas están donde están en cada circunstancia, pero tienen una misión clara y la están cumpliendo, aseguraba Hegseth. Y es así como cada una de las palabras de Trump debemos tomarlas con pinza, tanto las que generan emociones como las que generan escepticismo. Pero en medio de la tensión militar más alta en el Caribe en las últimas 2 décadas, Maduro ha movido sus fichas, y no hacia el diálogo, ni hacia la diplomacia, sino hacia el eje que lo sostiene desde las sombras. Hablamos de Rusia, de China y de Irán. 3 potencias que por razones distintas ven en Venezuela algo más que un aliado, un punto de influencia en el hemisferio occidental, una cabeza de puente frente a Estados Unidos. Y acá creo que ya saben que así los miran. Los documentos filtrados por The Washington Post revelan lo que muchos analistas sospechamos. Maduro pidió formalmente apoyo militar extranjero, y no cualquier apoyo. Solicitó armamento, restauración de flotas de combate, financiación y tecnología. En su carta a Vladimir Putin, el régimen pidió asistencia para reparar los cazas rusos Sukhoi Su-30 Mk2, considerados por Caracas su escudo disuasorio ante un eventual ataque norteamericano. Qué raro, ¿verdad? Si nos contaban que eran los aviones más fiables y tecnológicos del mundo, repararlos. Para reparar algo, tiene que estar dañado, ¿no? La lista incluye 8 motores, 5 radares, 14 sistemas de misiles de fabricación rusa, además de un crédito
a 3 años gestionado por Rostec, el gigante estatal de defensa de Moscú. El mensaje es claro: Venezuela no se siente capaz de enfrentar sola una confrontación militar, ni siquiera con un ejército privado. El portavoz de esa misiva, el ministro de Transporte Ramón Celestino Velázquez, debía entregarla personalmente en Moscú este mes. Bueno, no es pasado ya. Pero más allá de la logística, el contenido de esa carta es una declaración de dependencia. Maduro sabe que sin el respaldo ruso, sin las piezas, sin el mantenimiento, sin la asesoría técnica, la Fuerza Aérea Venezolana es un cascarón vacío. La mayoría de los aviones Sukhoi están inoperativos, los radares no funcionan con precisión y el combustible especializado se importa en secreto desde 2023. Ya ni hablar de los supuestos 5.000 misiles Iglas. Todo es un circo. Por eso pide ayuda, no solo para defender la soberanía, sino para mantener viva una ilusión de poder militar en medio de un colapso estructural. Pero la carta a Putin es solo una pieza de una estrategia mayor. Simultáneamente, Maduro escribió a Xi Jinping y a los ayatolas de Irán en busca de cooperación militar ampliada. A China le solicitó acelerar la entrega de radares y equipos de detección fabricados por empresas estatales, mientras que a Teherán pidió más drones, inhibidores de GPS, sistemas de detención pasiva, es decir, tecnología para ocultar movimientos y confundir ataques de precisión. ¿Por qué será? Es una alianza de supervivencia. China ofrece tecnología y legitimidad, Irán ingeniería militar de bajo costo y experiencia en guerra asimétrica, de guerrilla, de revoltosos como son, y Rusia músculo bélico y narrativa, y juntos forman un escudo para el régimen. En su carta a Pekín, Maduro llegó a decir que el ataque estadounidense contra Venezuela sería una acción en contra de China por su ideología compartida. ¡Qué conveniente! Lo mismo decían los iraníes, y ya sabemos. Esa frase es más retórica. Es un intento de envolver su crisis personal en una guerra ideológica global. Si Maduro busca o logra presentar su causa como parte del conflicto de las potencias, podría quizá ganar algo de oxígeno y tal vez tiempo. Pero es que Moscú también es un socio, calculador, pero agotado. Rusia sigue siendo el principal patrocinador militar de Caracas, aunque sus recursos hoy están al límite por la guerra en Ucrania, la todopoderosa Rusia y Ucrania. Aún así, la relación sigue viva. Moscú mantiene presencia técnica en Venezuela, opera una fábrica de fusiles Kalashnikov en Aragua y participa en proyectos energéticos valuados en miles de millones de dólares. Incluso, días antes de la revelación de los documentos, y lo contábamos por aquí, un avión militar ruso, el Ilyushin Tu-76, aterrizaba en Caracas tras un vuelo indirecto sobre el África. Oficialmente, transportaba carga logística. En la práctica, cosas malvadas, porque nadie sabe qué trajo. El mensaje fue simbólico: Rusia sigue allí. Y lo que Moscú no puede ofrecer en volumen, lo compensa en estrategia. Venezuela es su carta de distracción. Mientras Washington mira hacia el Caribe, la presión sobre Europa se diluye ligeramente. Como señaló así el ex embajador James Story, un enfrentamiento entre Estados Unidos y Caracas sería un beneficio inesperado para el Kremlin. Por eso, cuando la portavoz rusa María Zaharova afirma que Moscú está lista para responder adecuadamente a las solicitudes de Venezuela, lo que realmente dice es que Rusia jugará hasta donde le convenga. Y ese es el límite. Hoy, el límite lo determina Ucrania y también la economía rusa, que está en la ruina por todas las sanciones. Porque el tablero, sí, se redibuja. Si Estados Unidos decide actuar militarmente y Maduro responde atrayendo asistencia rusa, china o iraní, el conflicto va a dejar de ser local. Pasaría a ser una miniatura del nuevo orden mundial. Occidente contra el eje antioccidental. Washington contra Moscú y Pekín, pero en territorio latinoamericano. Y eso convierte a Venezuela en algo más que un país en crisis, sino en la pieza estratégica del nuevo ajedrez global. Y en ese contexto, la pregunta ya no es si Maduro resistirá, porque no va a resistir, sino cuánto está dispuesto a arrastrar consigo al país para intentar sobrevivir. El régimen ha hipotecado todos los recursos naturales, la soberanía tecnológica y ahora busca hipotecar también su defensa nacional. Rusia, China e Irán lo saben y cada uno cobrará su parte, ya sea en petróleo, en oro o en influencia. Maduro sigue aferrado a las sombras, pero las sombras no protegen a nadie, las sombras ocultan. Y cuando el sol de la presión internacional se eleve de nuevo sobre el Caribe, Venezuela quedará expuesta sin defensas, sin aliados verdaderos y sin más cartas que jugar. Bravo, dictador bananero.
te vas a ir. Ojalá que no sea llevándote a un poco de venezolanos contigo. Pero tras los anuncios de respaldo de Rusia, Nicolás Maduro frivolizaba esta situación durante un programa nacional de semilleros científicos sobre la supuesta posesión de armamento nuclear en Venezuela. Normal, en un tipo que frivoliza secuestros, ejecuciones selectivas y todo el malandraje que él representa. Maduro utilizó esa oportunidad para resaltar lo que describió como el verdadero potencial del país, su juventud, refiriéndose al talento emergente de los jóvenes, el cual él destruye simplemente. Han quedado maravillados, dijo, porque Venezuela tiene la bomba atómica. Ustedes no sabían que tenían la bomba atómica, declaró Maduro. La bomba atómica de Venezuela es el semillero científico de la generación genial. Estos muchachos de 14, 15 y 16 años que, pobrecitos, solo conocen la dictadura, eso lo digo yo, es la bomba atómica. Esa es la verdadera bomba atómica de Venezuela, afirmaba, el destructor de Venezuela. La situación se conoce luego de que la directora del Departamento de Información y Prensa y portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, como les decía, María Zaharova, declaraba el apoyo del gobierno de Putin hacia el régimen de Maduro. Las palabras eran: apoyamos al liderazgo de Venezuela en la defensa de su soberanía nacional, teniendo en cuenta la dinámica de la situación internacional y regional, decía en medio de la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela por el despliegue militar en el Caribe. Y agregó, en una evidente amenaza hacia los Estados Unidos: estamos preparados para responder adecuadamente a las solicitudes de nuestros socios a la luz de las amenazas emergentes. Estos payasines de Rusia que llevan 3 años en guerra con Ucrania, a la que dijeron que iban a pulverizar en una semana, y bueno. Asimismo, desde Rusia pidieron a Estados Unidos respetar la ley a la hora de realizar actividades militares cerca de Venezuela. Esto en relación a los recientes ataques de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos contra las embarcaciones cargadas de droga en el Mar Caribe. Otra figura del Kremlin, el portavoz Dmitry Peskov, instó a las partes a que las disputas sean resueltas de acuerdo con el derecho internacional. Señaló que Venezuela es un país soberano, lo es el régimen chavista, no Dmitry, y que Venezuela, en cualquier caso, tiene que proceder teniendo en cuenta la premisa de eso y que el hecho de que todo lo que pasa a su alrededor debe cumplir el espíritu del derecho internacional y adherirse a la norma. Señalan los que no se adhieren a ninguna norma. Vaya usted, pero qué mundo, ¿no?, en que vivimos. Este anuncio ocurre además cuando el nidito de ratas de la ONU se pronunció sobre el operativo del gobierno de Estados Unidos en aguas del sur del continente e instó a la administración Trump a detener los ataques a las narcolanchas en el Caribe y el Pacífico. No instó a que los narcotraficantes dejen de traficar drogas. Para eso es demasiado. Cuando le quiten la ayudita a la ONU, a llorar pa'l valle. Y el presidente del Inter-American Trends, analista político Antonio de la Cruz, conversó con la tarde de NTN 24 sobre versiones de medios de ese posible operativo militar estadounidense dentro de Venezuela. De la Cruz empezó diciendo sobre la versión entregada por los medios que pensar que esto que estamos hablando es amarillismo nos conduce a una posición de no conocer cómo se mueve el periodismo en esos medios. El Wall Street y el Miami Herald hace esas dos piezas periodísticas, anuncian de que es la fase 2 que siempre ha hablado el presidente Trump, que es en los activos en territorio de Venezuela. El de Miami Herald lo escribe Antonio María Delgado, a quien conozco, e inmediatamente lo llamé. Y le pregunté y me dijo: son mis fuentes, Antonio. No, por supuesto, ustedes los periodistas nunca van a revelar las fuentes. Pero él me dijo: yo tengo 2 fuentes, o 3 fuentes creo que son necesarias, que me confirmaron esto. O sea que por el lado del periodista, autor del artículo, lo tenía confirmado. Y Wall Street, con quien he trabajado en el pasado algunos artículos, ellos también usan 3 fuentes. Y además lo hacen porque se lo exige el medio, porque de otra manera no lo pueden publicar. O sea, pensar que esto es amarillismo nos conduciría a una posición de no conocer cómo se mueve el periodismo en esos medios. Tienen que tener muy bien confirmada, a pesar de usar fuentes que no puedan revelar. Después me fui a una tercera fuente, que no son ningunos periodistas, y hablé con alguien que ha estado participando en la administración Trump 1, y me dijo esto, lo voy a leer textualmente, pues lo copié. Ya estaban listos desde el lunes de la semana pasada, solo que había que esperar que regresara Trump.
y me dice esto después, porque yo le repliqué, por supuesto, lo que siempre te he dicho, se van a atacar instalaciones en tierra. Volví con la repregunta, porque salió lo de Marco Rubio, sobre todo por el Marco. Me dijo, la idea es mantenerlos adivinando, ¿sí o no? Esas fueron sus 3 respuestas a esto que salió hoy en estos 2 medios. Bueno, lo del presidente Trump en el avión y en la tarde lo de Marco. Y añadió que el elemento sorpresa es lo que está en juego, además de que le toca al presidente Trump tomar esa decisión cuando él considere que la tiene que tomar. El analista político indicó sobre el portaaviones USS Gerald R. Ford que no es necesaria su presencia de haber un ataque en Venezuela. Yo pienso lo mismo. Ya tienen los objetivos identificados, ya tienen las coordenadas colocadas en los misiles para destruir los primeros objetivos determinados por parte de los Estados Unidos, puntualizó, y el portaaviones, bueno, no es que sobre, pero digamos, es overpowered. Y comentó además que a ese portaaviones le bajaron la velocidad, lo que quiere decir que no lo necesitan para hacer lo que tienen que hacer, pero que va a estar en el momento que requiera terminarse la operación. Además, explicó que los objetivos que usa el Cártel de los Soles deben generar una presión interna dentro de las Fuerzas Armadas y se debiese dar el quiebre que se espera para que se dé la entrega de Maduro. Sea como sea, estamos por ver muchas cosas. Como siempre digo, no tomemos las noticias de manera emocional, analicemos, porque allí están las respuestas. Saludos especiales el día de hoy para Crismar Manuit y para Miguel Rodríguez por sus aportes mediante los Super Thanks, algo que ayuda muchísimo a mantener esta plataforma en pie de lucha todos los días. Comentar, darle like y compartir estos videos no cuesta nada y además nos ayuda muchísimo, así que si quieres hacerlo, esa es una buena manera. Los botones están acá abajo, rápido, gratis y marca la diferencia. A que todo está cambiando, a que en un mismo día como ayer escuchamos 3 noticias prácticamente distintas. Entonces suscríbete y sigamos peleando juntos. Libertad o nada, porque seremos libres.